The fact that the same information is written in all three languages means that we could work out what the hieroglyphs say, and from that you can understand the whole of ancient Egyptian history. Durante siglos, la piedra de Rosetta fue celebrada como la clave que desbloqueó la lengua perdida de Egipto. Pero cuando una nueva IA escaneó sus antiguas inscripciones en el año 2025, emergió algo mucho más oscuro. Frases de silencio cósmico, fuego y destrucción escondidas bajo la superficie. Lo que los sacerdotes enterraron una vez en un código ritual, ahora se lee como una advertencia para nosotros hoy. Únete a nosotros mientras revelamos lo que esta nueva IA descubrió bajo el texto. El descubrimiento que lo cambió todo. En el verano de 1799, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, un grupo de soldados franceses estaba ocupado reforzando un antiguo fuerte otomano cerca de la ciudad de Rosetta, conocida hoy como Rashid. Mientras derribaban muros para reutilizar material de construcción, un oficial, Pierre-François Bouchard, notó algo inusual entre los escombros. Lo que encontró se convertiría en el artefacto arqueológico más famoso del mundo. Una pesada y oscura losa de piedra, inscrita con 3 franjas distintas de escritura. La losa estaba hecha de granodiorita, no de basalto como se pensó al principio, y era grande. Medía aproximadamente 44 pulgadas de alto, 29 pulgadas de ancho y casi 11 pulgadas de grosor, y pesaba cerca de 1.700 libras. La franja superior mostraba filas de jeroglíficos egipcios, el tipo de escritura elaborada que se veía tallada en muros de templos y tumbas. Debajo había una escritura más fluida llamada demótica, el estilo común que los egipcios usaban para contratos y documentos cotidianos. En la parte inferior aparecía la línea más reconocible, griego. A diferencia de las otras dos, el griego era bien entendido por los eruditos europeos, y ese hecho hizo que la piedra fuera mucho más que otro simple fragmento de templo. Los franceses se dieron cuenta rápidamente de que habían descubierto una posible clave para un rompecabezas que había frustrado a generaciones. Durante siglos, nadie había podido leer los jeroglíficos egipcios. Viajeros y eruditos habían especulado sin cesar. Eran letras, dibujos o símbolos mágicos. Civilizaciones enteras habían surgido y caído, mientras sus registros permanecían encerrados en silencio. Ahora, con la piedra de Rosetta, el mismo texto estaba dispuesto en 3 escrituras lado a lado. Si se podía traducir el griego, entonces tal vez los símbolos egipcios podrían emparejarse palabra por palabra, ofreciendo una vía hacia una lengua perdida. La piedra en sí contenía un decreto escrito en 196 a.C., emitido por sacerdotes para honrar al rey Ptolomeo V, un joven gobernante de la dinastía ptolemaica. El decreto elogiaba su generosidad hacia los templos, sus impuestos y su liderazgo, y ordenaba que el mensaje se grabara en piedra en letras sagradas, nativas y griegas. Esa orden, básicamente una redundancia burocrática, fue lo que convirtió a la piedra de Rosetta en un accidente extraordinario de la historia. Los sacerdotes que exigieron copias en múltiples escrituras no tenían idea de que estaban sembrando la semilla de un descubrimiento más de 2000 años después. Pero el tardío siglo XVIII no era un tiempo de estudio tranquilo. La expedición egipcia de Napoleón era, ante todo, una campaña militar, y pronto la Marina británica atrapó a las fuerzas francesas. Cuando los franceses se preparaban para rendirse bajo la capitulación de Alejandría en 1801, la piedra de Rosetta se convirtió en una ficha de negociación. Según los términos del tratado, Gran Bretaña reclamó la propiedad del artefacto, junto con otros tesoros recolectados durante la campaña. Los franceses protestaron amargamente, pero tenían pocas opciones. La piedra fue enviada en un barco británico y transportada a Londres. En 1802, la piedra de Rosetta llegó al Museo Británico, donde ha permanecido desde entonces. Se añadió una placa de bronce en la base, declarando con orgullo que había sido capturada en Egipto por el ejército británico en 1801. Casi de inmediato, los eruditos e instituciones reconocieron su importancia. El museo autorizó moldes y grabados detallados, que fueron enviados a universidades y centros de investigación en toda Europa. Por primera vez, eruditos de París a Berlín, de Roma a San Petersburgo, podían estudiar las inscripciones sin viajar a Londres. En cierto sentido, la piedra de Rosetta se convirtió en la primera pieza de arqueología de código abierto, replicada y compartida para que el conocimiento pudiera expandirse. Su fama creció rápidamente, despertando tanto fascinación como competencia. Al mismo tiempo,
Los motivos egipcios se extendieron por Europa en una ola de egiptomanía. Obeliscos, esfinges y patrones de loto comenzaron a aparecer en la arquitectura, el arte e incluso la moda. Sin embargo, a pesar de la popularidad del estilo egipcio, el verdadero corazón de la cultura, su escritura, permanecía cerrado. La piedra de Rosetta fue la primera oportunidad real de cambiar eso. Aquí estaba la prueba física de que el mismo decreto existía en jeroglíficos, demótico y griego. El desafío era claro: emparejar el griego con las escrituras desconocidas y desbloquear el sistema. La piedra no era perfecta. La sección jeroglífica en la parte superior estaba gravemente dañada, con quizá 14 líneas faltantes. Incluso las partes demótica y griega mostraban desgaste, pero era suficiente. El descubrimiento en Rosetta había puesto el enigma definitivo en manos de los eruditos. Tomaría décadas resolverlo, pero la piedra había dado a la humanidad una herramienta crucial, un puente entre lo conocido y lo desconocido. Ese momento en 1799, cuando un soldado extrajo un bloque medio enterrado de un muro en ruinas, puso en marcha una cadena de acontecimientos que alteraría para siempre nuestra comprensión de la historia. La piedra de Rosetta ya no era un decreto olvidado de un rey antiguo. Era una clave, un vínculo a través del tiempo y la base para descifrar las voces de una civilización que durante mucho tiempo se creyó perdida, rompiendo el código, el primer desciframiento. Cuando la piedra de Rosetta llegó a Londres en 1802, era más que un trofeo de guerra. Para los eruditos, era un desafío. 3 escrituras talladas una al lado de la otra, una de ellas griega, significaban que el enigma de la escritura egipcia podría finalmente estar al alcance. A comienzos del siglo XIX, nadie podía leer ni una sola palabra de jeroglíficos egipcios. Los eruditos especulaban que los símbolos intrincados eran puramente decorativos, o quizá emblemas místicos sin valor fonético. Algunos creían que los jeroglíficos representaban ideas completas, mientras que otros pensaban que podían codificar sonidos. La piedra de Rosetta prometía una respuesta. El primer progreso real vino de un erudito inglés llamado Thomas Young. Nacido en 1773, Young fue médico, físico y lingüista. Para 1814, estudiaba los textos de la piedra de Rosetta con seriedad. Young comenzó con la sección demótica, razonando que sus símbolos cursivos podían ser más fáciles de relacionar con el griego que los jeroglíficos formales. Notó que un grupo de caracteres demóticos parecía corresponder al nombre griego Ptolomeo. Ese hallazgo fue crucial. Los nombres de gobernantes, conocidos por la historia, podían servir como puntos de anclaje. Young también sospechaba que al menos algunos jeroglíficos eran signos fonéticos, que representaban sonidos en lugar de conceptos abstractos. Sus notas, publicadas en la Enciclopedia Británica en 1819, sentaron las bases para que otros continuaran el trabajo. Pero la persona que llevó el trabajo más lejos, y eventualmente se llevó el crédito como el verdadero descifrador, fue Jean-François Champollion, un erudito francés nacido en 1790. Champollion estaba obsesionado con las lenguas antiguas desde joven. En su adolescencia ya dominaba varias, incluido el copto, descendiente tardío del antiguo egipcio hablado por comunidades cristianas. Esto le daba una ventaja única. Podía pensar en una lengua directamente conectada con la escritura antigua. Champollion estudió las inscripciones de la piedra de Rosetta durante años, comparando cuidadosamente el griego y los cartuchos jeroglíficos, anillos ovalados que encerraban nombres reales. Identificó la escritura jeroglífica de Ptolomeo y más tarde la de Cleopatra, confirmando la idea de Young de que se trataba de escrituras fonéticas de nombres griegos. Pero Champollion fue más allá. En 1822 hizo su gran descubrimiento. Al comparar signos en distintos cartuchos y usando su conocimiento del copto, se dio cuenta de que los jeroglíficos no eran puramente simbólicos. Eran un sistema complejo que combinaba letras fonéticas con determinativos, signos que aclaraban el significado, como ciudad o Dios. No era un alfabeto en el sentido moderno, pero sí un sistema legible. El 14 de septiembre de 1822, Champollion corrió a la oficina de su hermano con hojas de notas en las manos. Abrumado de emoción, gritó: «Je tiens l'affaire, ¡lo tengo!», antes de desplomarse agotado. Ese momento marcó el verdadero desciframiento de los jeroglíficos egipcios. Un año después, Champollion presentó sus hallazgos en un escrito titulado Lettres à M. Dacier, dirigido al secretario de la Académie des Inscriptions et Belles Lettres en París.
El mundo académico finalmente tenía una hoja de ruta para leer la lengua del antiguo Egipto. El desciframiento fue más que un triunfo académico. Abrió una ventana a 3000 años de historia. De repente, los textos en las paredes de templos, tumbas y papiros podían ser comprendidos. La religión, la ley, la literatura y la vida cotidiana del antiguo Egipto ya no eran mudas. Lo que antes habían sido símbolos misteriosos se transformó en voces del pasado, hablando en la lengua de los escribas y sacerdotes. Así nació el campo de la egiptología. La rivalidad entre Young y Champollion no se desvaneció fácilmente. En Gran Bretaña, algunos argumentaban que Young merecía más reconocimiento por sus primeros descubrimientos, mientras que en Francia, Champollion era celebrado como el único héroe del desciframiento. En verdad, ambos hombres contribuyeron. Young identificó las primeras pistas fonéticas, mientras que Champollion llevó el método hasta su conclusión final y creó un sistema que permitió leer los jeroglíficos de manera consistente. Sin la piedra de Rosetta, ninguno habría podido tener éxito, pero sin sus esfuerzos combinados, la piedra habría permanecido como un enigma. Cuando Champollion murió en 1832, con apenas 41 años, ya había establecido las bases para generaciones de estudiosos. Su gramática y su diccionario del egipcio antiguo se convirtieron en las herramientas esenciales para la investigación. Las piezas faltantes, lo que quedó sin traducir. El desciframiento de los jeroglíficos egipcios a comienzos del siglo XIX fue justamente celebrado como un triunfo del conocimiento. Por primera vez en más de 1000 años, las voces del antiguo Egipto podían volver a leerse, pero la piedra de Rosetta, el artefacto que lo hizo posible, nunca fue un texto completo. Estaba rota cuando fue descubierta, y aún después del trabajo de Champollion, quedaban lagunas significativas. Bajo la historia de la victoria se escondía otra verdad. La piedra de Rosetta todavía guardaba misterios que los eruditos no podían resolver. Cuando los soldados franceses extrajeron la losa de las ruinas en Rosetta, encontraron solo un fragmento de lo que había sido una estela más grande. Incluso en la sección intermedia en demótico, algunos signos se habían desgastado, dejando huecos. La inscripción griega en la parte inferior era la más completa, pero aún así tenía grietas y palabras faltantes. Lo que sobrevivió fue suficiente para descifrar el código, pero no bastó para reconstruir el decreto con todos sus detalles. Incluso en las secciones legibles, los estudiosos pronto se dieron cuenta de que las traducciones del siglo XIX eran imperfectas. Los primeros egiptólogos se acercaron a los jeroglíficos con entusiasmo, pero también con los prejuicios de su época. Algunos seguidores de Champollion exageraban el aspecto fonético de la escritura, mientras que otros se inclinaban demasiado hacia las interpretaciones simbólicas. La verdad era más compleja. Los jeroglíficos eran un sistema mixto, que usaba letras fonéticas, logogramas y determinativos en conjunto. Descifrarlos era como desenredar 3 lenguajes superpuestos a la vez. Los errores eran inevitables. Por ejemplo, algunas de las primeras traducciones del texto de la piedra de Rosetta trataron frases rituales o religiosas como descripciones literales, reduciendo el rico simbolismo de la cultura egipcia a un torpe y mecánico inglés o francés. Otros estudiosos interpretaron mal el contexto político, suponiendo que los sacerdotes solo estaban adulando al rey. Con el tiempo, los eruditos comenzaron a notar sutiles inconsistencias. Por ejemplo, los epítetos divinos aplicados a Ptolomeo en el texto jeroglífico eran reducidos en la versión griega. Las instrucciones rituales en egipcio eran condensadas o incluso omitidas por completo en el pasaje griego. ¿Qué significaba eso? ¿Que los funcionarios de habla griega veían menos necesidad de elaboraciones religiosas? ¿O que los sacerdotes adaptaban el mensaje de manera distinta según el guión? Hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se descubrieron en Egipto más inscripciones bilingües y trilingües, algunas más completas que la piedra de Rosetta. Estos hallazgos ayudaron a perfeccionar las traducciones y a llenar lagunas. Sin embargo, la piedra de Rosetta siguió siendo única, tanto como el artefacto que primero abrió el código, como por ser un fragmento cuyos silencios eran tan inquietantes como sus palabras. La piedra había abierto una puerta, pero detrás de esa puerta había sombras tanto como luz. La inteligencia artificial se encuentra con la antigüedad. Durante más de un siglo, la piedra de Rosetta fue estudiada por ojos humanos, manos humanas e intuición humana. Los eruditos comparaban caracteres a la luz de las velas, trazaban cartuchos en pergamino y debatían en revistas y salas de conferencias. Pero en el siglo XXI, un nuevo tipo de inteligencia entró en juego, una que podía escanear, ordenar y analizar de maneras que ningún ser humano podía igualar.
La inteligencia artificial, la tecnología que está transformando todo, desde la medicina hasta la música, ha sido dirigida ahora hacia la losa de piedra más famosa del mundo, y lo que ha revelado supera lo que los estudiosos esperaban. El esfuerzo comenzó con imágenes de alta resolución. Museos y universidades crearon detallados escaneos en 3 dimensiones de la piedra de Rosetta, capturando cada surco, grieta y tenue rastro de talla. Estos escaneos no eran simplemente fotografías, medían profundidad y textura hasta fracciones de 1 milímetro. De repente, los eruditos podían ver detalles invisibles al ojo humano, diminutos rastros de jeroglíficos donde la superficie se había desgastado, débiles trazos de letras demóticas casi borradas por el tiempo. El Museo Británico y las instituciones colaboradoras publicaron estos escaneos como archivos digitales, poniéndolos a disposición de investigadores en todo el mundo. Esto abrió la puerta para que científicos informáticos probaran nuevos algoritmos sobre un antiguo misterio. La inteligencia artificial fue el paso natural siguiente. A diferencia de las herramientas computacionales anteriores que solo almacenaban o catalogaban inscripciones, la IA moderna podía aprender patrones. Al entrenar modelos de aprendizaje automático con miles de inscripciones, papiros y tallas en templos, los investigadores enseñaron al sistema a reconocer los bloques constructivos de la escritura egipcia. Esto no se limitaba a los jeroglíficos. La IA podía analizar también demótico y griego, comparándolos entre diferentes documentos, destacando frases recurrentes y señalando inconsistencias. Donde Champollion había pasado años trabajando pacientemente a mano, una IA podía procesar cientos de miles de caracteres en segundos. Un avance decisivo llegó cuando la IA fue entrenada no solo con textos egipcios, sino también con copto, hebreo, arameo y otras lenguas relacionadas. Este entrenamiento cruzado le dio la capacidad de detectar conexiones que los eruditos humanos podían pasar por alto. Palabras que parecían no estar relacionadas en una escritura, de pronto se alineaban con sorprendente precisión al ser vistas a través de un lente digital. La IA podía proponer traducciones para las partes dañadas del texto de la piedra de Rosetta, basándose en patrones estadísticos de otras inscripciones. Allí donde la parte superior del texto jeroglífico se había perdido, el sistema sugería frases probables basadas en paralelos con otros decretos del mismo período. Los resultados fueron intrigantes y a veces inquietantes. La IA no se limitaba a llenar huecos con alabanzas genéricas al rey. Identificaba elecciones de palabras inusuales y frases raras en el texto superviviente que habían pasado desapercibidas o habían sido minimizadas por traductores anteriores. Cuando el sistema las comparaba una al lado de la otra, notaba que ciertas fórmulas aparecían con ligeras pero consistentes alteraciones. Para los lectores humanos, tales sugerencias podían sonar especulativas, pero la IA no está limitada por la fatiga, el sesgo o la reputación. No siente la tentación de descartar anomalías en nombre de la pulcritud. Por primera vez desde su descubrimiento, la piedra de Rosetta estaba siendo leída no solo como una clave de traducción, sino como un mensaje que podría contener más de lo que cualquiera había imaginado. Si Champollion nos dio el lenguaje del Egipto antiguo, la IA comenzaba a darnos sus tonos ocultos, sus corrientes subterráneas y sus advertencias enterradas. Advertencias ocultas y conocimiento prohibido. Las primeras traducciones impulsadas por IA de la piedra de Rosetta parecieron un triunfo técnico. Aquí estaba la prueba de que los algoritmos modernos podían rastrear inscripciones dañadas y recuperar fragmentos que se creían perdidos para siempre. Pero cuando los investigadores examinaron más de cerca los resultados de la máquina, se dieron cuenta de algo extraordinario. La IA no se limitaba a llenar alabanzas ceremoniales a un joven rey. Estaba sacando a la superficie pasajes con un tono diferente. Frases que transmitían un peso, una agudeza, incluso una oscuridad que las traducciones anteriores habían ignorado. Al principio, las diferencias eran sutiles. Donde los traductores humanos habían vertido una línea como «Ptolomeo trae prosperidad y paz», la IA destacaba lecturas alternativas que se inclinaban hacia «Ptolomeo restaura el equilibrio tras la calamidad». En lugar de una celebración ininterrumpida de la generosidad del gobernante, el texto egipcio parecía enmarcar su reinado como una respuesta al caos. Palabras que antes se habían aplanado en honoríficos genéricos revelaban corrientes subterráneas de miedo, desorden y lucha cósmica. Un pasaje particularmente sorprendente emergió de la sección jeroglífica dañada. La IA reconstruyó trazos de glifos que, al compararlos con decretos paralelos, sugerían una referencia al silencio de los dioses.
una frase ausente de la versión griega. En el pensamiento religioso egipcio, el silencio de los dioses no era tranquilidad, sino una advertencia grave. Significaba retiro, abandono o castigo. Encontrar tal frase incrustada en lo que se suponía que era un decreto de celebración inquietó a los investigadores. Otra anomalía apareció en el texto demótico, donde traducciones más antiguas habían pasado por alto una serie incómoda de caracteres. La IA propuso una interpretación más literal. El ciclo regresa, como antes, con fuego y ceniza. Contrastado con otras inscripciones demóticas, esto parecía reflejar conceptos egipcios de renovación del mundo, la creencia de que el tiempo era cíclico y que cada ciclo terminaba con destrucción antes de la renovación. Pero en la piedra de Rosetta, esa línea destacaba, porque un decreto sacerdotal sobre exenciones de impuestos y privilegios para los templos invocaría destrucción y cenizas. La versión griega simplemente declaraba que los templos debían honrar al rey con estatuas y festivales, pero los textos egipcios parecían exigir actos rituales de purificación, como si algo impuro, algo peligroso, se hubiera apoderado. Se señalaron términos raros y ominosos que se repetían en contextos de agitación. Referencias a la tierra negra agrietada, el río retirado y el devorador en el cielo. Estas frases, invisibles para la mayoría de los traductores humanos, ahora brillaban como anomalías estadísticas con fuerte resonancia simbólica. Eran metáforas de sequía, hambruna o eclipses, o eran alusiones veladas a temores más profundos que los egipcios preservaban en código ritual. Las implicaciones se expanden. Durante siglos, la piedra de Rosetta ha sido presentada como un artefacto benigno, la alegre llave de una lengua perdida. Esta es la inquietante posibilidad planteada por la IA. No inventó texto nuevo, simplemente preservó lo que ya estaba allí y completó patrones basados en paralelos supervivientes. El resultado fue una versión de la piedra de Rosetta que se lee menos como un decreto real y más como una proclamación de doble voz. Una capa para el Estado, otra para los iniciados. Y escondidas dentro de esa segunda capa, hay frases que suenan incómodamente cercanas a profecías de colapso. La traducción prohibida, ¿por qué fue enterrada? Las frases perturbadoras descubiertas por la IA plantearon una pregunta inquietante. Si estas advertencias y metáforas sombrías realmente estaban inscritas en la piedra de Rosetta, ¿por qué se ocultaron durante tanto tiempo? Para responder eso, debemos mirar el papel de la escritura en el antiguo Egipto. Los jeroglíficos nunca fueron solo un medio de comunicación, eran sagrados. Los egipcios los llamaban Medu Neter, las palabras de los dioses. Grabar palabras en piedra no solo era registrar la historia, sino realizar un acto de poder. La escritura era mágica en el sentido más profundo. Preservaba, ordenaba, invocaba. Por eso las tumbas, templos y monumentos estaban llenos de inscripciones. Se pensaba que las palabras mismas moldeaban la realidad, pero no todas las palabras estaban destinadas a todos los ojos. Los sacerdotes egipcios a menudo usaban textos en capas. En la superficie, las inscripciones ofrecían alabanzas rituales o fórmulas religiosas. Sin embargo, debajo de esa superficie podían incrustarse significados más profundos. En efecto, los textos podían llevar 2 o 3 voces paralelas, una para los forasteros, otra para los funcionarios y otra para los iniciados del sacerdocio. El decreto de Rosetta encaja en este patrón. ¿Por qué ocultar advertencias a plena vista? Tal vez porque la profecía abierta podía ser peligrosa. Este patrón no era único de la piedra de Rosetta. En otros decretos tolemaicos, los eruditos han notado una dualidad similar. Los textos griegos reducidos a proclamas administrativas, mientras que las versiones jeroglíficas contenían capas de simbolismo mitológico. Era como si los sacerdotes escribieran en 2 niveles al mismo tiempo, manteniendo la lealtad a la dinastía gobernante, mientras preservaban su propia cosmovisión en términos egipcios. Si aceptamos esto, entonces la piedra de Rosetta nunca fue simplemente una herramienta de celebración. Fue una advertencia disfrazada de lealtad. Su pérdida no es solo una desgracia arqueológica, puede haber sido un borrado deliberado. Las piedras se rompen, las inscripciones se recarban y los fragmentos se reutilizan en nuevas construcciones. El hecho de que el texto griego omita tanto de las frases más oscuras sugiere una división calculada del conocimiento. Para los administradores extranjeros, Egipto estaba estable. Para los sacerdotes, que vivían y respiraban los ciclos de inundación y hambruna, rebelión y renovación, la estabilidad siempre era frágil. Al codificar sus advertencias, podían preservar conocimientos prohibidos para la posteridad, evitando al mismo tiempo un castigo inmediato.
El antiguo Egipto soportó sequías que secaron el Nilo, plagas que vaciaron aldeas y eventos celestiales, eclipses, cometas, que inquietaron a poblaciones enteras. Para el sacerdocio, estos no eran infortunios aleatorios, eran señales cósmicas. El secreto no fue accidental, fue supervivencia. En una época en la que las palabras podían derrocar reyes y la escritura era poder, los sacerdotes de Memphis caminaban una línea cuidadosa. Tallaban su verdad en piedra, pero la enterraban bajo capas de ceremonia. Se aseguraban de que los forasteros vieran propaganda, mientras que los iniciados leían profecía. Y durante 2000 años, esa profecía permaneció oculta, esperando que una mente mecánica la revelara. Las implicaciones hoy. La piedra de Rosetta fue alguna vez poco más que un trofeo de imperio, encerrada tras un vidrio, admirada por su papel en la resolución de un enigma lingüístico. Durante siglos fue celebrada como la clave que desbloqueó los secretos del antiguo Egipto, un anillo decodificador de una civilización perdida hacía mucho tiempo. Pero hoy, la piedra significa algo más, con la inteligencia artificial extrayendo nuevos matices de significado de textos antiguos, ha cambiado de nuevo en nuestra imaginación colectiva. Ya no es solo una ventana al pasado, se ha convertido en un espejo, y en su reflejo podemos ver no solo el mundo que fue, sino el futuro que se precipita sobre nosotros. La revelación más inquietante de las traducciones recientes impulsadas por la IA no es que estemos aprendiendo más sobre el pasado, es lo inquietantemente familiar que se siente ese pasado. Los sacerdotes que grabaron declaraciones en piedra hace 2 milenios quizá estaban registrando eventos locales, pero la corriente emocional se lee como los titulares de hoy. Silencio de los dioses, fuego arrasando la tierra, caos en el orden natural. Estos no son solo metáforas poéticas. Podrían ser fácilmente referencias a catástrofes ambientales, colapso social o desorientación espiritual. Y eso es exactamente lo que hace que este momento sea tan inquietante. La IA no solo está traduciendo palabras, está transformando lo que creemos que esas palabras pueden significar. En tiempos anteriores, los eruditos podrían haber descartado ciertas frases, como errores de escribas, metáforas vagas o rarezas culturales. Pero el aprendizaje automático no se encoge de hombros. No pasa por alto la ambigüedad, señala anomalías, resalta patrones y pregunta, ¿qué más podría estar escondido aquí? Esta curiosidad implacable ha dado nueva vida a textos que durante mucho tiempo fueron desestimados como demasiado opacos para ser útiles. La piedra de Rosetta es solo el comienzo. Ya, la IA ha sido aplicada a otros sistemas no descifrados o traducidos parcialmente. El lineal B de la antigua Grecia, las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, los glifos mayas de América Central. En cada caso, los modelos de aprendizaje profundo están sacando a la luz consistencias y estructuras que los investigadores humanos han pasado por alto. Están comenzando a tomar forma marcos completamente nuevos de entendimiento, impulsados no por la intuición, sino por la percepción estadística. Lo que emerge no es solo una imagen más clara de lo que se escribió, sino de por qué se escribió y qué miedos o verdades yacen bajo la superficie. Ahora imagina escalar este proceso. Imagina miles de tablillas no leídas, inscripciones, códices, encerrados en archivos de museos y bóvedas universitarias, de repente legibles. Imagina desbloquearlos no a lo largo de décadas, sino en semanas. ¿Qué podríamos encontrar? Tal vez ciclos de guerra y paz, colapso y renovación, esperanza y desesperación. Tal vez registros de cambios climáticos, plagas, migraciones, patrones que se parecen inquietantemente a nuestra propia línea temporal. La idea no es que estos textos contengan profecías directas. La idea es que reflejan un ritmo, un latido repetido en la historia humana al que seguimos bailando, incluso cuando pensamos que estamos haciendo algo nuevo. Cuando los escribas antiguos escribían sobre silencio divino o fuego en los cielos, quizá estaban respondiendo a cambios ambientales reales, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas. Estos eran eventos existenciales para ellos. Y hoy enfrentamos nuestros propios eventos existenciales, solo que esta vez los dioses no están en silencio. Nosotros lo estamos. Vemos los mares en ascenso, los bosques que se erosionan, la inestabilidad en nuestras propias creaciones, la IA entre ellas. Y sin embargo, nos detenemos, retrasamos, distraemos. Los patrones son familiares, las causas son diferentes, pero el resultado puede ser el mismo. Este es el verdadero poder de la IA, no que traduzca, sino que revele. Encuentra las grietas en la piedra, los vacíos en el registro, los ecos entre civilizaciones.
nos muestra que la historia no es un relato limpio, es un mosaico de fragmentos, algunos ausentes, algunos distorsionados, todos esperando ser reinterpretados. Y con cada nueva capa expuesta, nos vemos obligados a reconsiderar no solo lo que significó el pasado, sino lo que significa ahora. Lo que hace que este momento sea particularmente inquietante es que la historia contada por los sacerdotes, ya sea intencionalmente o no, refleja la historia que estamos viviendo. Su miedo al silencio no era solo espiritual, era existencial. Sus ciclos de fuego y ceniza no eran solo mitología, eran historias de supervivencia, codificadas en símbolo y ritual. Intentaron dejar advertencias, y solo ahora, con la ayuda de la IA, comenzamos a escucharlas. La piedra de Rosetta nos enseñó a leer el egipcio antiguo. La IA nos está enseñando a escuchar de manera diferente, a captar lo que se pasó por alto, se malinterpretó o se ignoró por completo. Juntas, están transformando cómo vemos la historia, no como algo resuelto, sino como algo vivo, que aún habla, que aún se mueve bajo nuestros pies. Y quizá esa sea la parte más escalofriante, no lo que los sacerdotes escribieron, sino lo que reconocemos en su escritura. Porque cuando los temores antiguos suenan como titulares modernos, tenemos que preguntarnos si realmente somos tan diferentes o tan avanzados como nos gusta pensar. Puede que no estemos esperando descifrar una nueva piedra de Rosetta. Puede que estemos escribiendo una, ahora mismo, para que alguien más la encuentre. Gracias por mirar. Asegúrate de dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchos más secretos, misterios y descubrimientos esperando ser revelados.